Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en un podcast más de su programa favorito. Bienvenidos, este es el blog de un chico. Y el día de hoy, como ustedes saben, nos encanta romper estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Y el día de hoy, pues obviamente no es la excepción. Por si no han leído el título, no se preocupen. ¿La cirugía plástica puede aumentar la autoestima? ¿O no? ¿O sí? Hemos escuchado muchísimas cosas que pueden generarse a través de una intervención. Y para eso, el día de hoy, tengo a Darío del Toro, cirujano plástico. Darío, muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos y sobre todo a quitar todas esas telarañas, y creo que hay muchos temas y estigmas que tiene la gente todavía pues en redes sociales y en su casa y en todos lados antes de someterse a algo como esto. Es un placer, gracias por la invitación y espero que despejen muchas de las dudas que realmente tienen los pacientes en consulta, que es muy frecuente pues que esto suceda, sobre todo para que lleguen con una idea más clara pues de qué es lo que les gustaría, y también para que conozcan un poco más de lo que nosotros hacemos, es muy importante. Va. Te late si empezamos desde abajo, vamos a empezar desde el principio, a empezar a obviamente resolver todas estas preguntas, para que la gente evidentemente se dé cuenta que pues no es nada del otro mundo, que cuando llegas con una persona indicada no va a pasar absolutamente nada, y al contrario, creo que el resultado va a ser muy bueno. Pero te late si empezamos con algo muy básico. ¿Qué es una cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica, estética o reconstructiva, digo que abarca pues todo es muy amplio pues el concepto. Básicamente abarca todo el tipo de procedimientos quirúrgicos, es una especialidad, bueno, es una subespecialidad quirúrgica que abarca todos los procedimientos que conllevan una modificación, corrección corporal. Esto puede ser por alguna enfermedad congénita o por algún defecto adquirido durante la vida. Y ahorita, conforme vayamos platicando más al respecto, vamos a ir aclarando un poquito más las dudas, porque sí es muy amplio. Que bueno, que con modificaciones logramos corregir o mejorar el aspecto en el cuerpo pues, de algún paciente, algunas veces con sus mismos tejidos, o también con la posibilidad ya en la cirugía plástica o estética más actual de utilizar algunos dispositivos biocompatibles como implantes, etcétera, pues que nos pueden ayudar a lograr el objetivo, ¿no? Que a fin de cuentas es corregir o hacer una modificación corporal. Exacto. Creo que acabas de decir algo que también me estabas diciendo fuera del aire, que evidentemente la cirugía plástica y cirugía estética es prácticamente lo mismo. O sea, estamos abarcando un área común, entonces, pero creo que normalmente vemos estas diferencias en consultorios o en médicos, que algunos ponen cirugía plástica o especialistas de cirugía estética, entonces, pero de todos modos, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, en aspectos técnicos es lo mismo, la cirugía, digo, el nombre de la especialidad es cirugía plástica y reconstructiva. Pero muchas veces se utiliza pues el término cirugía estética, hay gente que solamente se dedica a operar solamente estética, pero técnicamente es una forma de llamarlo, ¿no? Claro. Pero se refieren a lo mismo. Dentro de tu experiencia, y obviamente ya teniendo tu consultorio y estando físicamente con los pacientes, ¿qué es lo que más has notado que últimamente viene la gente con esa preocupación? ¿Qué es lo que más te has topado? ¿Sabes que vengo por esto? Y si también has notado que viene algún género en específico, pues para hacerse alguna modificación o arreglo, ¿no? Que evidentemente es muy válido. Sí, mira, lo más común es muy evidente, pues el mayor porcentaje de pacientes que nos visitan son mujeres, es importante, aunque estos últimos años es más común que nos visiten hombres, para poder hacer algún tipo de modificación corporal. Hay algunos tipos de cirugía que son más populares, y eso también es muy evidente. En el caso del público femenino, de las pacientes femeninas, lo que más se busca son procedimientos de liposcultura, o sea, para retirar volumen de grasa de algunas zonas del cuerpo. La cirugía de nariz también es un procedimiento muy concurrido, y el aumento de busto con prótesis. La liposucción abarca otro tipo de procedimientos también que son muy buscados, pero bueno, básicamente estos tres son los que más se buscan o se solicitan. En hombres, lo que más comúnmente se busca o se realiza es cirugía de nariz.
ya sea por un tema funcional o cosmético. Y últimamente hemos visto un poco más ya temas de cirugía de contorno, también por liposucción, también claro. volúmenes. Pero no es tan frecuente como las mujeres, pero cada vez lo vemos más. Ok, perfecto. Entonces, mira, ya sabemos, obviamente, qué es una cirugía plástica, las diferencias. Ahora vamos con lo interesante, porque cuando uno decide, evidentemente, someterse a cualquier procedimiento, y sobre todo a lo mejor esto que es más estético, más como de autoestima, que dice, ¿sabes qué? Es que no me gusta la forma de mi nariz, vamos a hacer un cambio, no importa, perfecto. ¿Cuáles son esas preguntas que debo de considerarme, o tú, qué preguntas crees que debe de hacerse el paciente antes de acudir con el cirujano? Me refiero a que estas cuestiones de estoy preparado, tengo que a lo mejor, o tú en algunos casos recomiendas que las personas lleven un proceso terapéutico antes, o por ejemplo alguien que se va a hacer una liposucción, pues va a tener un cambio pues drástico al final del día, o incluso un aumento del mamario también. ¿Crees que hay algunas preguntas que la gente se debería de hacer antes de llegar con el doctor y decir, ¿sabe qué quiero esto? Porque creo que hay mucha gente que llega muy decidido, es como de, ¿sabes qué? No me gusta mi nariz y llevo con mi nariz con el trauma toda la vida, me decían tal y tal cosas en la primaria, ya, cámbiamela. Entonces el médico nada más dice, ok, vamos a hacer esto y esto y esto, pasa, ¿qué? Pero tú no ves conveniente que el paciente se haga algunas preguntas como de, ¿será el momento perfecto? A lo mejor no miro las consecuencias, no sé, tú dime. Mira, usualmente en la actualidad muchas veces los pacientes cuando vienen a consulta para solicitar un procedimiento estético ya tienen como hasta cierto punto muy clara la idea de qué es lo que quieren, ¿no? Esa es una cosa, y la otra es que hay mucha información en redes sociales y en la web, o sea, con respecto a las cirugías. Desafortunadamente no todo aplica para todos los pacientes, ¿sí? Si bien llegan con más dudas que claridad, digo, para eso existe la consulta, que es algo que estamos tratando de obviar hasta cierto punto, lo cual a mí se me hace que es algo inapropiado, pues porque es importante primero obviamente que te acerques a un médico, a un especialista, es muy importante, digo, porque existe mucha gente pues, que también hace procedimientos cosméticos que no está capacitada de forma adecuada para hacerlo, y sobre todo para que te genere una opinión con respecto a la inquietud que tú tienes, ¿no? Eso que mencionamos ahorita, ¿no? De que, oye, pues quiero operarme la nariz. Usualmente viene un paciente ya con... es que yo he visto que ponen esto, que hacen esto, me gustaría, o sea... Entonces, sí es bien importante acudir a una valoración antes de tomar una decisión, precisamente para que el médico que tú eliges pueda hacerte una valoración en físico, pueda checar en qué estado se encuentran los tejidos, si eres candidato o no para realizar ese procedimiento, y de esa forma ya poder tener una idea más clara de qué podemos esperar, ¿no? Porque sí puede ser complicado. Digo, es más sencillo también cuando las personas llegan con un poco más de información, también nos ayuda, pero bueno, desafortunadamente como cada vez se busca reducir el contacto, pacientes que vienen de fuera, el turismo médico también está muy fuerte en cirugía estética ahorita, entonces tenemos que improvisar hasta cierto punto en este aspecto, pero bueno, sí es importante el contacto previo con el paciente, platicar qué información tienen con respecto al procedimiento que les interesa para saber en qué nos encontramos, en qué punto de información, y poder dejar claro pues todos los puntos. Creo que la claridad es muy importante desde un principio, también para que tengamos un procedimiento exitoso y también para que el paciente quede conforme con el resultado que busca, sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces, si ya uno como paciente dice, ¿sabes qué? Sí quiero, ya estoy decidido, ya investigué un poco. Ahora, cuando ya tengo mi cirujano, o ya tengo a mi médico de cabecera, o ya tengo a lo mejor una referencia, porque hay veces que incluso hay mucha gente que se llega a operar porque, pues como a la amiga le quedó bien la nariz, vámonos con ese, ¿no? Porque evidentemente, pues el ser humano es muy visual, entonces sobre todo con esas cosas dices, bueno, si quedó bien, perfecto, voy con él. Pero ya llegando con la persona, ¿qué preguntas tendríamos que hacerle nosotros los pacientes al cirujano para saber que estamos parados en un buen lugar? Necesitamos a lo mejor preguntarle su cédula, su título, o tú qué cosas le recomiendas preguntarles una vez que ya esté
con él frente a frente antes de obviamente empezar, creo yo, con el procedimiento a lo que yo quiero. Ok, bueno, tocaste un punto muy importante. Usualmente los pacientes, digo, sí pasa mucho esto que me platicas, ¿no? De que la forma en la que más recibimos pacientes es por recomendación de un paciente que ya se ha operado con nosotros en una temporada anterior, pues puede que no sea el mismo procedimiento que se hizo el otro paciente. Y bueno, creo que es como un vínculo de confianza, ¿no? Digo, esta parte es importante, pero sí tienes que... Usualmente los pacientes siempre buscan información del médico antes de acudir a la consulta. Hay un par de puntos que son importantes. Primero, que tú corrobores que el médico en el que te estás acercando a hacerte un procedimiento sea un especialista médico. Eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la educación o la formación apropiada para poder hacer el procedimiento que tú estás buscando. Que esto conlleva que sea un especialista médico, que se haya formado en un hospital, que es un proceso que tarda, digo, para la especialidad que nosotros practicamos, es un proceso que dura entre 3 y 14 años más o menos. ¡Órale! Toda esa información está disponible en línea, existen consejos que regulan la certificación de los especialistas, entonces tú puedes entrar a la página de cirugía plástica, buscar el nombre del cirujano que te interesa o que te recomendó tu familiar, tu amigo, quien haya sido. Y bueno, ahí vas a encontrar toda la información, todo eso es público. Tú vas a encontrar en qué hospital estudió, de qué año, si está o no está certificado, cuáles son todos sus datos del consultorio, domicilio, trayectoria, incluso algunos tienen disponibles algunos temas de currículum y demás. Obviamente cuando tú acudes al consultorio del médico, nosotros estamos obligados a exhibir todos los títulos y los certificados. Digo, Salubridad te obliga pues a hacerlo de esta forma, digo, por el tipo de servicio que se ofrece. Entonces usualmente los pacientes llegan ya investigando un poco. Digo, hay otros que no preguntan absolutamente nada. Sí, llegan, ¿no? Sí. En la experiencia de la persona que los recomendó. Pero bueno, siempre es bueno indagar un poco, o incluso se lo puedes tú preguntar al médico, ¿no? De, oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿Por qué haces este procedimiento? ¿Qué otros estudios extra tienes? Porque si hay cirujanos plásticos que se enfocan a cirugías de contorno, por ejemplo. Hay cirujanos plásticos que operan más cara y bueno, ahí tienen algunos cursos o algunas extras, diplomados, etcétera, pues que nos pueden ayudar a tener un mejor resultado, ¿por qué no? Y porque están más enfocados a esa área, ¿no? Digo, esto ya será cuestión de que checar a cada quien su interés. Usualmente todos estamos, con las certificaciones pertinentes, todos estamos habilitados y capacitados para realizar los procedimientos de forma segura y eficiente. Entonces, digo, si tenemos nuestros estudios en medicina, nuestra especialidad médica y la certificación, eso debería de ser suficiente para que sea un médico de confianza. Entonces, muy bien, ya sabemos qué hacer antes de ir con el médico, ya sabemos qué hacer antes o más bien cuando ya estamos con el especialista enfrente y ahora. Porque siento que hay muchas personas, habemos muchas personas, como yo comprenderé, porque al final creo que a veces nos gana la emoción, Darío. Hay a veces que dices, es que por fin me voy a operar la nariz, o por fin me voy a hacer la lipo, o por fin me voy a hacer el aumento, me voy a quitar, me voy a poner lo que sea. Y ya pasamos esto por el filtro, perfecto, pero hay a veces que yo sé que los médicos sí les dicen pros y contras, pero hay a veces que por la emoción a veces ni sabemos cuánto vamos a estar en cama, no sabemos cuánto vamos a estar incapacitados. Hay a veces que las recomendaciones nos las pasamos por aquí, por el arco del triunfo. Hay a veces que pues hay cosas tan necesarias que se tienen que preguntar para el procedimiento antes y después, cómo me voy a preparar y qué va a pasar después. Y evidentemente creo que a lo mejor el famoso postoperatorio creo que va a depender mucho también incluso de la persona, cómo va a reaccionar su cuerpo y todo, pero ¿cuáles son entonces esas preguntas que tengo que saber yo como paciente para decir, ok, si lo quieres cerrar, ¿sabes qué? Me voy a hacer una rinoplastia. ¿Qué tengo que saber qué va a pasar antes y qué tengo que saber qué va a pasar después? O sea, me voy a tener que acostar, me voy a poner todo morado, o sea, todas esas cosas que uno como paciente tiene que tener conciencia para que después pues, no nos asustemos o no vayamos a calcular mal los tiempos a lo mejor de una incapacidad de trabajo. No sé, ¿cuáles son esas cosas que tú deberías de recomendarle a la gente que pregunte qué va a pasar antes y después de su operación? Sobre todo con enfoque con el cuerpo, ¿no? ¿Qué tan
hábil vas a hacer antes o después, o ya una vez después de tantos días, no sé tú? Ok, mira, si hay muchos puntos muy importantes, digo, usualmente todo esto debemos de tocarlo en la consulta. Okay. Antes de la cirugía o cuando el paciente se acerca por primera vez con nosotros o incluso días antes de la cirugía, precisamente lo más importante es el tiempo de incapacidad, porque obviamente pues mucha gente tiene temas de vacaciones por trabajo y demás, y bueno, sí es importante tomar una precaución, ¿no? Sobre cuántos días te vas a incapacitar. El tema también de si hay que tener algún tipo de tratamiento o terapia después de la cirugía, porque hay algunas cirugías plásticas que tienen que llevar un cierto protocolo de recuperación después de la cirugía, no solamente me opero y ya está. Las citas que tienes que tener después de la cirugía para revisiones, retirar drenajes, cambiar las cintas en el caso de la nariz, retirar tapones, por ejemplo. Entonces, usualmente esa información la tenemos disponible pues en la consulta. Ya una vez que el paciente decidió operarse, ya le platicamos, oye, mira, te vas a recuperar en tantos días probablemente. Obviamente son procedimientos que no tenemos una certeza, lo que es también un punto muy importante. Cada paciente es un paciente diferente, puede haber complicaciones, digo, a pesar de que las cirugías plásticas o estéticas se lleva un paciente quirófano, un paciente sano, hasta cierto punto, porque no deja de ser un procedimiento quirúrgico que puede tener complicaciones. Muchas veces los pacientes obvían como esa parte, entonces siempre somos muy claros, ¿no? En un principio, decirle, oye, una evolución normal es esta, te vas a recuperar en tantos días probablemente, días más, días menos, vas a poder hacer este tipo de actividad, vas a poder regresar probablemente después de este periodo de tiempo. Vas a tener que tomar medicamento por tanto tiempo, no puedes viajar en tanto tiempo, exponerte no es recomendable, sobre todo porque hay muchos pacientes que vienen de fuera, tienen días contados para operarse. A mí sí me ha tocado varias veces que, oye, pues quiero que me operes este fin de semana, pero me regreso el lunes, ¿sabes qué? No, o sea, tienes que estar al menos aquí una semana, hay que retirarte los drenes, o sea, sí hay que de repente como que frenar esa parte. ¿Por qué? Porque si no somos cuidadosos o si no somos responsables en eso, solamente por operar al paciente, podemos tener complicaciones que pudieran haberse evitado. Entonces, bueno, obviamente el objetivo tiene que ser que tengamos el mejor resultado posible, y evitar complicaciones también tiene un juego muy importante en ese aspecto, ¿no? Entonces, todas esas preguntas usualmente siempre las resolvemos en la consulta. Yo trato de hacerlo en la primera cita para que el paciente pueda tomar una decisión mucho más sensata o más clara de cuándo hacer el procedimiento en caso de que decidiera hacerlo. Obviamente tenemos que hacer un par de exámenes antes de la cirugía para saber que está en buen estado de salud. Es exactamente lo que te iba a preguntar. Claro, porque obviamente pues tú llegas y dices, oye, me quiero operar, no, bueno, o sea, sí, pero... Entonces sí les piden como un examen sanguíneo o algo antes. Siempre tiene que hacerse eso. Obviamente depende de la edad del paciente y del procedimiento que se va a realizar, y si tienen alguna enfermedad existente, qué tipo de exámenes se realizan. Algunas veces son solamente exámenes sanguíneos. Hay otros pacientes que tienen que acudir con otros médicos especialistas a que se les realicen valoraciones de riesgo para algún tipo de cirugía en particular. Entonces todo este protocolo tiene que llevarse pues al pie de la letra para poder llegar a la cirugía en el mejor estado posible, evitar que tengamos alguna complicación y que la recuperación sea lo más rápido que se pueda. Entonces todo esto lo tenemos que evaluar en la primera cita mediante un interrogatorio. Hay que llenar un formato de enfermedades previas, cirugías. El médico tiene que revisarte para saber en qué estado se encuentran los tejidos, poder prevenir que mira, pues te puedes recuperar en tanto tiempo. Pacientes fumadores, por ejemplo, antes de dejar de fumar, antes de operarte, porque te puedes complicar. Claro, o sea, son muchas cosas pues que algunos medicamentos que también tienen que suspender con determinado tiempo para evitar algún sangrado, problemas con la cicatrización. O sea, son muchos aspectos los que se toman en cuenta. Obviamente nosotros ya sabemos, pues, cuando vamos a la consulta la vamos guiando. Muchos pacientes es muy común que vengan con una lista de dudas, ¿no? Con respecto a esto. Lo que yo me he dado cuenta, digo, que te podría compartir, que lo que yo siento que la gente, a los pacientes se les hace lo más importante es el tiempo de recuperación, ¿no? En cuánto tiempo van a poder regresar a trabajar, hacer ejercicio, también eso es muy importante, o simplemente reincorporarse a sus actividades habituales, ¿no? Eso es como que lo que más me preguntan siempre, que son las principales dudas que tienen los pacientes al buscar una cirugía estética, porque obviamente cada procedimiento tiene un tiempo diferente de recuperación, o sea, los tiempos y demás. Bueno, si el médico le da realmente el tiempo, una consulta de primera vez de cirugía plástica no debe durar menos de 1 hora. También es importante porque durante todo este proceso son entrevistas al paciente,
platica sobre qué información tiene claro, con respecto al procedimiento, hay que revisarlo y ya le platicamos pues todo las dudas pues que tiene con respecto a esto, cuál es el proceso, de qué forma se hacen los exámenes, en qué tiempo, claro, y demás. Entonces es una consulta extensa, pues no es solamente pues dar información y enviar un presupuesto, ¿no? Digo, a fin de cuentas hay más cosas que implican. Hemos adaptado mucho los procesos de abordaje inicial de los pacientes, porque mucha gente, el paciente no está como a la mano. Podemos hacer videollamadas, digo, también eso es posible, y de esa forma podemos como que disminuir pues el tiempo que el paciente no acude en forma presencial, pero bueno, siempre los vemos antes de la cirugía, claro, para aclarar ya dudas finales, incluso cuando son pacientes que están aquí o que vienen a consulta antes presencial. Siempre es bueno verlos antes de la cirugía, unos días antes, para ver algunas dudas, afinar detalles, y siempre, aunque ya hayamos platicado de un tema en la consulta inicial, se generan más dudas, que es bueno aclararlas o despejarlas pues con unos días previos a la cirugía, obviamente para que el paciente llegue ya sin inquietudes, claro, al procedimiento. Más relajado, ¿no? Sí, y también dar un seguimiento posterior a la cirugía, ¿no? También de los medicamentos, de cómo van, estar al pendiente de que vayan llevando las terapias, sus citas, porque también sobre la marcha pueden ir pasando situaciones pues que requieren de alguna modificación, claro, a lo que habíamos platicado previamente, ¿no? Pero bueno, esto ya es tanto responsabilidad del cirujano como del paciente, pues estar al pendiente del seguimiento y pues tomar las medidas que se requieran. Para poder... No, y creo que también uno de los puntos que creo que es importante de recalcar, independientemente que sabemos nosotros los pacientes que estamos frente a un especialista, pues no estamos frente a Dios. O sea, evidentemente puede haber una complicación después, y evidentemente cada cuerpo es diferente y no es culpa del cirujano. O sea, a lo mejor un cartílago, a lo mejor una sutura, a lo mejor se reaccionó mal nuestro cuerpo y pues es reacción de nosotros. O sea, al final no fue porque el cirujano está mal o porque lo hizo mal o porque no sabe o porque no tiene experiencia, sino que al final, pasando la cirugía, pues ya al final la recuperación va a depender de nosotros y cómo va reaccionando pues todo, ¿no? Las células, la piel, pues al final todo, ¿no? Y creo que hay mucha gente que luego se enoja a lo mejor porque se le botó un punto, luego se enoja porque a lo mejor se le cayó una bandita, entonces dice, ay, no, es que no lo pegó bien, no lo hizo bien, y ya lo quieren quemar, ya lo quieren bañar, y ya estas famosas ya redes que a veces pues la gente evidentemente no mide a lo mejor hasta dónde o no llegar, y a veces incluso pues puede llegar a afectar y de manera innecesaria, siento yo, ¿no? Al cirujano. Es un arma de dos filos. Mira, realmente, como tú lo acabas de decir, ningún procedimiento está exento de complicaciones. Usualmente las complicaciones que se presentan se pueden resolver de forma sencilla y sin que interfieran pues en las complicaciones menores, vamos, ¿no? Sí. Digo, puede haber complicaciones mayores, ese es otro escenario, pues obviamente tratamos de hacer todo lo posible por evitarlo. Sí. Digo, precisamente por eso estamos capacitados pues para eso. Hay muchos factores que también intervienen en eso, obviamente que el paciente siga las indicaciones, que acuda a las consultas, que tome los medicamentos que se le recetaron, o sea, vamos, ¿no? Es todo un proceso, eso es muy importante. Entonces, sí, pues efectivamente, pues si el paciente tiene confianza y está cercano al cirujano después del procedimiento, si este tipo de cosas suceden, bueno, pues el médico pues, ya en su momento le dirá de qué forma lo van a resolver, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, usualmente el resultado suele ser satisfactorio tanto para el paciente como para el cirujano, que usualmente si hay algún detalle pues podrá corregirse en un tiempo posterior. Las cirugías estéticas o cirugías plásticas pues son, como platicamos en un principio, no son modificaciones que es un proceso, no son varias etapas. Claro. De repente hay pacientes que pierden mucho peso y requieren varias cirugías para poder lograr un resultado aceptable o favorable con el que se sientan cómodos. Digo, no todo es de que hazme todo y ya voy a quedar bien. Claro. O sea, son factores, pues, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, sí es importante que tengas buena comunicación con tu cirujano, que siempre que tengas dudas las preguntes, que el cirujano esté al pendiente, pues, digo, a veces tanto, pues, tanto parte del cliente como del médico, ¿no? Estar en constante comunicación, pues, para que si surge alguno de estos eventos, pues se pueda resolver de forma adecuada. Ahorita que me estabas contando, evidentemente que hay gente que tiene que estar consciente y obviamente siempre seguir
los puntos para poder tener una recuperación óptima y excelente y que no haya complicaciones. ¿Te ha tocado, ahorita me surgió esa duda, ¿te ha tocado en algún momento estar en la consulta y a lo mejor por algún análisis o algún ahora sí que señal o medicamento incluso, te ha pasado que tendría que detenerse o sea, que ya el procedimiento no se va a hacer, o sabe que este señor o señora pues no se puede, o de plano su cuerpo no está preparado para una cirugía? ¿Te ha pasado que se ha llegado, que se trunca ahora sí que el procedimiento? Sí, claro, no es tan común, obviamente los pacientes que se acercan, la mayoría logran hacer el procedimiento de forma exitosa, pero sí, claro, sí hemos tenido que suspender procedimientos porque el paciente no está en las condiciones adecuadas para realizarlo y nosotros detectamos que puede haber una complicación. ¿Sabes qué? No te puedes operar en este momento, hay que esperar a que se recuperen, a que mejore. Tienes que dejar de fumar tanto tiempo, no sé, siempre es importante ser claro en este aspecto, por eso es de suma importancia platicar con el paciente antes de la cirugía y hacer algunos exámenes antes para checar que está en un estado apropiado para poderlo hacer. Sobre todo con las cirugías estéticas o cirugías plásticas, no es un procedimiento urgente, es un procedimiento electivo, le llamamos nosotros, que se puede elegir cuándo hacerlo, no pone en peligro la vida no hacerlo, no es una urgencia, entonces es un procedimiento que se debe de programar cuando el paciente está en las condiciones óptimas para hacerlo. Hay que ser claro con el paciente con respecto a la expectativa y al resultado que se puede lograr. Muchas veces puede haber una discrepancia pues en lo que el médico le expone al paciente, lo que el paciente desea, y eso también puede ser un punto de quiebre en decir, y sabes que eso que estás buscando tú no es posible con las condiciones de tu cuerpo, entonces yo te recomiendo que mejor no lo hagas, ¿no? Así nos ha pasado, no es tan común. Sí pasa, ¿no? Sí pasa. Oye, en este mundo tan mediático y obviamente ya lleno de aplicaciones, en donde todo el mundo está en internet, quiere estar en el spotlight y todo, ¿qué opinas de estos famosos filtros que ahorita creo que se han aumentado de popularidad, en donde pues ya hay filtros en las aplicaciones en donde puedes ver a lo mejor incluso tu nariz de otra forma, o incluso a lo mejor tus ojos un poco más estirados, o a lo mejor incluso tu cuerpo incluso con otra corporalidad, o al final del día, o sea, ya podemos incluso modificar todo de manera online, y a lo mejor, no sé si eso tú lo has visto como un pro o como contra, para que la gente se anime como a este punto de, si quiero ver cómo puedo quedar, voy a usar un filtro, voy a hacer una modificación a lo mejor en un sistema de edición, y si me gusta, ¿sabes? Me aviento, porque ya estoy viendo cómo podría quedar, o cómo me podría llegar a ver si hago este procedimiento, ¿no? Sí, mira, es algo bien interesante, Diego, tocaste un punto muy, muy interesante. Todo este tipo de software ya existía desde antes, o sea, sí existe para estética, de hecho hay varios muy sofisticados, pues que existen hace muchos años, pero ha sido un camino muy complicado, ¿no? Digo, para empezar, todo lo que tiene que ver con filtros en redes sociales y todo este tipo de circunstancias, son muy alejados de la realidad, porque no toman en consideración los aspectos anatómicos reales del paciente. Entonces sí es un problema, eso es muy común que lleguen los pacientes de que, oye, es que mira, me quiero ver así, ya esta foto y así me gusta. O sea, ¿sí te ha pasado? Sí, es muy común. Órale. Es muy común. Obviamente, el que tú utilices un filtro de este tipo, no es ideal que llegues de que, oye, quiero verme así. Sí. Sí existen estos programas dentro del ámbito médico, sobre todo para cirugías de nariz, cirugías de busto, incluso también hay para liposucción, son software muy sofisticados, pero precisamente por esa razón no son tan populares, porque muchas veces es muy difícil lograr un resultado similar a lo que el software te está pronosticando, porque es complicado, pues por ejemplo hay factores que el software no toma en cuenta, ¿no? A pesar de que hace un escaneo del cuerpo y todo, los que son para uso médico, porque obviamente el celular no hace eso. Los software para uso médico te hacen un escaneo completo en el consultorio del médico, se generan imágenes en la computadora y ahí puedes hacer las modificaciones. Pues bueno, precisamente no toma en cuenta el grosor de la piel, que puedas tener alguna complicación, el tema de cicatrices, muchos factores que no
que el software no puede pues considerar que va a dar un resultado. Entonces, bueno, por esa razón no son tan populares, pero sí existen. O sea, y la verdad es que la tendencia en la mayoría pues de los ámbitos es a no utilizarlos lo menos posible, para evitar una expectativa falsa con respecto a resultados, porque es muy complejo. O sea, la cirugía de modificación corporal en general es compleja, y cada paciente es diferente, cada paciente va a responder de forma diferente, entonces es complicado poder predecir pues esta parte, ¿no? Pero digo, si existen, sí es cada vez más común que la gente se acerque a uno, decir, oye, quiero quedar así, ¿cómo sería? O incluso te dicen, oye, pues no tienes como y para ver cómo voy a quedar, ¿no? Que digas cómo voy a quedar, a ver si dices, pues, no manches. Por ejemplo, yo prefiero no hacerlo, digo, claro. es un tema complejo. Lo que sí podemos hacer, y también ha resultado de forma adecuada, es buscar pacientes que tengan características corporales similares a lo que ellos tienen, que ya se han operado, decirle, mira, esta chica, por ejemplo, para el aumento de busto, ¿no? Ella tiene tu estatura, tiene algo parecido pues a tus características anatómicas. Le pusimos estas prótesis que son las que a ti te gustó cómo se veía el medidor. Entonces podemos pensar que este es el resultado que pudiera ser más similar a lo que tú estás buscando con tus características, ¿no? Y de esta forma ya le puedes dar al paciente una certeza, un poco más de claridad con respecto a eso, sí, porque los softwares puede ser complicado la realidad. Incluso hasta un arma de doble filo también, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser. Sí, claro. Sí, es un tema que debe de tratarse con mucha delicadeza, y bueno, por esa razón no se han hecho tan populares, digo, porque aparte de que son muy costosos, o sea, es otra cosa, porque son dispositivos muy delicados para poder hacer el escaneo y todo. Bueno, el objetivo pues que es dar un resultado más certero, pues no han llegado pues la tecnología a darnos una certeza, una claridad suficiente como para que tengamos la confianza de usarlo y decirle, así vas a quedar. Por eso los médicos, digo, en general somos como muy cuidadosos al utilizar este tipo de herramientas. En tu experiencia, Darío, ¿crees que al yo someterme a una cirugía, y ahorita ya me voy a empezar a meter más un poco porque obviamente tú en este trato con el cliente, o en este caso el paciente, ahora sí que tú lo acompañas en todo este procedimiento, ¿crees que hay gente que en realidad llega por temas de autoestima y le ayuda a elevar su autoestima? ¿O crees que eso ya tendría que venir trabajado para que una cirugía no solucione a lo mejor un trauma, a lo mejor no solucione una parte de un cuerpo que a lo mejor con esta diversidad que ya hemos tenido de pues acéptate, quiérete, y una vez teniendo eso en cuenta, pues te haces un cambio sin importar, ¿no? Pero creo que la gente que evidentemente se hace algún cambio es porque no está cómodo. ¿Pero crees que tenga que ver mucho con la autoestima cuando la gente viene a hacer este tipo de procedimientos? Sí, es muy común. Creo que tiene más que ver con la expectativa que tiene el paciente con respecto al procedimiento que está buscando, ¿no? Y eso es bien importante también aclararlo en la consulta. Hay personas que se acercan pues a la consulta y dicen, oye, pues me gustaría, tengo este tema pues de que no me gusta, que no tengo gusto, me gustaría tener este escote, no sé, por darte un ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, cuando la expectativa del paciente es una expectativa real y es una expectativa objetiva, sí logramos tener cambios muy positivos a nivel emocional, porque a fin de cuentas es uno de los objetivos de la cirugía, ¿no? Que te sientas más cómodo con la modificación. Cuando el paciente está claro y está consciente de qué resultado se puede obtener, de cuáles son las posibilidades del procedimiento, hasta dónde podemos llegar, y está de acuerdo con eso, sí es posible. Existen pacientes que tienen expectativas muy altas con respecto a algunos procedimientos, entonces ahí tenemos que ser claros también con ellos, decirle, oye, no vas a quedar así como estás pensando, ese procedimiento que tú quieres no es para eso, o incluso también cambiarlo, ¿no? Es decir, porque vienen buscando una cosa, decirle, oye, esto no es para ti, pues un ejemplo, ¿no? Pacientes que digan, oye, quiero hacerme una lipo, sabes que tu piel no va a quedar bien con un procedimiento de liposcultura, lo mejor es hacer esto, pero hay una cicatriz de por medio, entonces ya dicen, bueno, pues que yo no quiero cicatrices, bueno, entonces sería mejor que no te operaras, ¿no? Claro. Lo que me explicabas hace rato, ¿no? Pues sí, de verdad hay que
hay que dejar, para esto es la consulta, ¿no? Decirle, oye, eso es lo que yo te recomiendo, este va a ser tu mejor escenario posible, y ya que el paciente decida, pues ya en un escenario, pues mucho más claro si quiere hacerlo o no, y también ya con una idea un poco más clara de cómo podría ser el resultado. Pero bueno, cuando el paciente tiene una expectativa objetiva y todo el proceso es claro y y fluye, digo, usualmente tenemos cambios muy positivos. Entonces, ¿podrías decir que a lo mejor tú que los acompañas desde la primera consulta hasta ya la recuperación, has visto incluso que la gente tiene beneficios psicológicos? ¿La has visto que tenga a lo mejor otra mirada, otra actitud? A lo mejor, quizás cuando, no sé, en un ejemplo como dices, a lo mejor las mujeres al momento de someterse a esto del busto, pues a lo mejor se ven más seguras, incluso tú con este procedimiento, si ves un cambio a lo mejor de la primera persona que llegó a ya a lo mejor culminando, si ves a lo mejor una actitud incluso hasta diferente en ellos. Sí, sí, es muy evidente. Digo, es uno de los objetivos de la cirugía a fin de cuentas. Es muy, o sea, a mí me da mucho gusto, pues, por ejemplo, cuando una paciente se queda contenta y ellos te lo dicen, ¿no? Digo, okay. No se queda necesidad de que se los preguntes. Claro. Es muy evidente. Y usualmente el paciente que se acerca con nosotros a hacer algún tipo de modificación corporal o alguna cirugía estética, son personas ya que están decididas a hacer el cambio, y obviamente ya tú pones puestos pormenores. Claro. Si el proceso va bien, no hay ninguna complicación, usualmente ya cuando los damos de alta, el paciente pues ya lo ves con otro semblante, incluso ellos te lo dicen pues sin referirse como de que muchas gracias, quedé muy contenta, me gusta mucho el resultado. Es como, digo, sí es, hay formas en las que te das cuenta, ¿no? Pero claro, sí, o sea, efectivamente es uno de los objetivos de hacerlo, ¿no? Y da gusto pues efectivamente cuando el paciente tuvo una expectativa clara, cuando fue objetivo y cuando el procedimiento fue exitoso. Tiene mucho que ver también pues como el paciente ve esto, ¿no? Digo, porque a veces hacemos modificaciones mínimas y bueno, pues son cosas que tienen mucho tiempo molestándolos o inquietándolos. Entonces pues es padre, pues esa parte es la parte bonita pues claro, de hacer ese tipo de procedimientos, y aplica pues prácticamente para todo, ¿no? Digo, también para cuando hay reconstrucciones, cirugías por accidentes, claro, reconstrucciones por pacientes que tuvieron cáncer también, o sea, recuperan la confianza. Digo que son varios ámbitos en los que nosotros trabajamos, ¿no? También no todo es estética, pues digo, también hay otro tipo de pacientes pues que se accidentan, que hacemos reconstrucciones, heridas que pueden cambiar en la vida, que quedan con buenos resultados, y es padre, pues la parte bonita. O incluso hasta de nacimiento, ¿no? Que hay ciertas modificaciones que dices, bueno, ya el niño ya no le hacen burla a lo mejor por un tamaño de a lo mejor el labio, de la oreja, y que son cosas que a lo mejor vienen de nacimiento. Sí, claro, también digo, eso también la abarca pues lo que nosotros hacemos, y es muy positivo, pues es padre. ¿Crees que haya una edad o tú recomiendas que la gente que quiera someterse a alguna cirugía lo haga dentro de un rango de edad, o es muy variable? Tiene que ver más con, independientemente de la edad, ahora sí que con lo que nos comentabas hace un momento, más como cómo está tu salud o cómo está tu corporalidad, independientemente de la edad, o si crees que haya un rango donde siempre ven bien la gente, o que se multiplica más la gente que viene a hacerse una cirugía. Mira, para cirugía plástica como tal, obviamente el mayor rango de volumen de pacientes son pacientes jóvenes hasta cierto punto. Estamos hablando de un rango entre 25 y 45, 50 años más o menos. Obviamente hay procedimientos que son más populares en pacientes más jóvenes y hay procedimientos que son más populares en pacientes de edad un poquito más, más arriba. Esto tiene que ver con temas de embarazos, por ejemplo, con las mujeres, que después de los embarazos es cuando deciden hacerse algún procedimiento para corregir pues lo que pasó con el cuerpo con el embarazo, o incluso también pacientes más jóvenes, ¿no? Que deciden hacer aumentos o modificaciones en la nariz digo que no tienen que ver pues con embarazo. Realmente la cirugía, o sea, puede ser para todos. Obviamente, entre más joven es el paciente, es mucho más probable que sea un paciente sano, y también la calidad de los tejidos es mucho mejor. Entonces podemos esperar mejores resultados, ¿sí? Pero realmente no hay una edad a la que digas, ya no te puedes operar, o sea, sí se puede. Digo, obviamente si el estado de salud del paciente es el apropiado, pero es muy probable que entre más tiempo pase, los tejidos ya no respondan
de forma tan positiva como nos gustaría para poder tener el resultado que estamos buscando, pero pues, digo, no está peleado pues con la edad, pero sí podemos tener variación, ¿no? Algunas variaciones con respecto a los resultados. También con el estado de salud, digo que también es muy importante. Ahora sí, Darío, si ya con toda la gente que nos escuchó dice, ¿sabes qué? Es el momento perfecto para hacer la cirugía. ¿Qué recomendación tú le recomiendas, qué recomendación más bien le das a las personas que hagan en un primer paso? Sabemos que todos tenemos internet, todos tenemos celular, y creo que la mayoría de gente lo primero que hace es poner en Google cirugía plástica o médico cirujano o cirugía y en la ciudad que están. ¿Cómo elegir la mejor opción? Eso ya va a depender, creo yo, a lo mejor de una investigación propia. Tú le recomiendas a la gente que de verdad investigue en cada cirujano, recomendaciones, a lo mejor ya independientemente de la célula y todo. Creo que incluso pasan muchas cosas. Creo que tienes que hacer ese clic para poder saber que estás con la persona indicada. Entonces, no sé, en primera instancia, si ya alguien a lo mejor ya tiene esa inquietud de quiero empezar a investigar, ¿qué cosas no deberíamos de hacer al momento de investigar? Porque creo que en el internet hay muchísimas cosas y muchísima publicidad y mucha información. ¿Qué son esas cosas que sí podemos notar como buenas o como malas para poder llegar independientemente al cirujano indicado para nosotros a lo mejor, ¿no? Mira, primero y lo más importante, usualmente siento y creo que es inevitable que tú busques información antes de acercarte a un médico, ¿no? Sí. La información que hay disponible puede ser muy variable, digo, la verdad es que puede haber información positiva o otra que no te ayude tanto a tomar la decisión. Sí siento que es bueno que el paciente busque algo de información antes de acercarse al médico, para no llegar pues en blanco. Digo, hay personas que a lo mejor no buscan nada, pero bueno, eso ya depende de la elección. Yo sí creo que es algo bueno, porque de esa forma tú llegas ya a la consulta con un poco más de información, con el objetivo de poder hacerle preguntas al especialista, preguntas específicas sobre intereses que tienes tú con respecto a la cirugía o al procedimiento que te interesa. Digo, pero obviamente sin caer pues en el tema de tal vez de complicaciones o algo que podría ser escenarios pues ya más complejos, ¿no? La otra es que sí es importante pues que te acerques a un especialista que esté certificado para hacer el procedimiento que estás buscando, y como todo en la vida, ¿no? Que veas opciones, digo, eso también es muy importante. Sí. Creo que es importante que los pacientes visiten a varios médicos que tengan las mismas credenciales, digo, eso también es importante, para poder tú decidir con quién te sientes más cómodo, quién te ha dado la más información y sobre todo la confianza pues de que el tipo de servicio que estás buscando, o sea, tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Como el clic. Sí, mira, pues con este médico me dio más confianza, me enseñó su trabajo, me lo recomendaron, el presupuesto está dentro de mis posibilidades, eso también es importante, digo, porque la cirugía plástica puede llegar a ser muy costosa, digo, estamos en un mercado muy variable, o sea, hay una cantidad de presupuestos muy variable con respecto a cirugía. Entonces eso también es importante, decir, oye, pues con este cirujano me siento cómodo, tiene la capacitación que se requiere, el lugar donde me va a operar es un lugar que a mí me parece cómodo y apropiado, y lo puedo pagar, digo, también eso es importante. Entonces usualmente las pacientes visitan 3, 4, 5 médicos, obviamente despejan sus dudas, ya cada quien tenemos una forma diferente pues de abordar los pacientes, y pues ya basado en eso pues pueden tomar la mejor decisión con respecto a tanto la recomendación como el feeling o la vibra que le dio el médico al paciente, y ya de esa forma pues ya sentirse cómodo con su decisión, ¿no? Digo, hay un par de detalles que también son importantes con respecto a la relación entre el costo del servicio y lo que te ofrecen, también tienes que tomarte en cuenta, digo, eso es bien importante. Pero digo, ya una vez que estás enrolado, pues en decidir que te decides hacer la cirugía y empiezas a visitar los médicos para ver qué opciones te ofrecen, digo, en un lapso de un par de semanas deberías de poder tener la información suficiente para poder tomar una decisión con respecto a qué es lo que estás buscando, qué es lo que está dentro de tu presupuesto y de lo que te gustaría, ¿no? Digo, también eso es muy importante, y también que el médico te genere la confianza que estás buscando, porque obviamente
no solamente es llegar a dar la consulta, obviamente pues el médico te va a atender después de la cirugía, lo vas a estar viendo en las consultas, el personal con el que trabaja también es importante porque son personas que vas a ver durante los próximos meses de una forma continua, entonces digo, el chiste es que estés cómodo, y bueno, pues para que la experiencia sea lo mejor posible. Ahora sí, Darío, si alguien ya hizo ese clic a lo mejor con esta charla, que se necesita a lo mejor hacer con un cirujano, ¿dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo de las redes sociales para que si alguien ya se interesó, ya se despejó de las dudas que tenía, pues incluso buscarte, contactarte y sobre todo que se animen, ¿no?, a hacer este cambio? Porque independientemente de a lo mejor el cirujano que vayamos a escoger, pues al final es para nuestro bien, para nuestra autoestima y sobre todo para sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Bueno, nosotros formamos parte de un proyecto que se llama Neos Cirugía Plástica, aquí en la ciudad de Guadalajara. Digo, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook bajo ese nombre. Hay mucha información en nuestra página también de procedimientos en específico. Todo lo que me preguntabas de dudas lo tenemos también en la página disponible para que los pacientes puedan navegar ahí con calma y detenimiento para poder tener más información con respecto a esto. Tiempos de recuperación, qué procedimientos realizamos, cuáles son las circunstancias bajo las cuales se pueden hacer, y bueno, también incluso puedes encontrar ahí los números de contacto para acercarse con nosotros para poder, dado caso que les interese, concertar una agenda de valoración para saber si eres candidato para un procedimiento o no. Más o menos es muy importante. Sí. Como Neos Cirugía Plástica me pueden encontrar con gusto. Perfecto. Pues si llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, sobre todo por aventurarse, obviamente, a quitar estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Ya saben dónde encontrarme a mí, en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos en otro episodio de El Blog de un Chico. Gracias, Darío, muchas gracias por esto. Y nos vemos en la próxima. Bye.